Soy el doctor Jaiko Nellen, internista, y quiero platicarles en esta media hora sobre un tema que me parece fundamental, que es la hipertensión arterial. Y en relación a la hipertensión arterial quiero hacer especial hincapié en guías basadas en evidencia para el manejo de la presión arterial en los adultos, que me parece un tema primordial. La hipertensión arterial pues es un problema de salud pública y es un factor de riesgo, de hecho es el factor de riesgo modificable más importante para enfermedad cardiovascular y mortalidad. Y cuando nos referimos a enfermedad cardiovascular, aterosclerosa incluye enfermedad coronaria, infarto agudo del miocardio, la misma cardiopatía hipertensiva, enfermedad arterial periférica, fibrilación auricular. Y si esto no fuera suficiente, la hipertensión arterial sigue siendo el factor de riesgo más importante para la enfermedad vascular cerebral, para daño renal y para deterioro cognitivo. Como ven, pues es un mundo de patología. Es una situación muy frecuente a la que, independientemente de la especialidad a la que nos dediquemos, lo vamos a tener que manejar. Y aquí el punto en el que quiero hacer hincapié es que al ser un factor de riesgo modificable y el más importante, de nosotros depende identificarlo oportunamente, porque si esperamos a que tengan síntomas los pacientes con hipertensión, pues estamos perdidos. La hipertensión arterial prácticamente es asintomática. La mayoría de los pacientes no saben que son hipertensos. Y entonces está de nuestro lado detectarla oportunamente. Y les diría también que no debemos desperdiciar ninguna oportunidad para hacerlo. Si el paciente viene por alguna otra causa, cualquiera que ésta sea, en el examen médico periódico, valoraciones preoperatorias, una simple consulta, no pierdan esa gran oportunidad de tomarle la presión al paciente, porque detectando oportunamente este problema, ustedes pueden salvar vidas. Quiero hablar ahorita un poco de las clasificaciones, que esto ha sido un problema a lo largo del tiempo, porque entenderán que cada vez salen nuevas clasificaciones. Ahorita les estoy presentando la del JNS7 y me pareció interesante porque tiene un apartado que es la prehipertensión. Y esta prehipertensión son parámetros que van desde sistólicas de 120 a 139 y la diastólica de 80 a 89. Y luego tenemos la etapa 1 y etapa 2 de hipertensión, que estas se han mantenido. La idea de la prehipertensión, que finalmente se quitó en el JNS8, se quitó este parámetro, pero es parte de lo que quiero platicarles, que ha generado, es también una manera de tratar de identificarlos de manera más temprana. Y la otra razón por la que hacemos estas clasificaciones, además de tener algo como comparar a estos pacientes hipertensos, es que generalmente en la prehipertensión y en la etapa 1, digo, dependiendo del contexto, que esto también va a ser siempre muy importante en el que detectamos la hipertensión arterial, pues ustedes decidirán si utilizamos fármacos o si simplemente con un cambio en el estilo de vida es suficiente. Y me refiero a seguramente bajarlos de peso, más actividad física, una dieta adecuada, y verían que esto sería suficiente para corregir esto. Entonces, son medidas no costosas en donde con cambios en el estilo de vida se pretende llevar
a estos pacientes nuevamente a cifras tensionales normales. Y quiero decirles que esto pues, ha pasado a lo largo de la medicina también, por ejemplo, en las cifras de glucosa. Hace más de una década estábamos en 140 y ahorita pues ya la cifra a partir de definir diabetes es 126. Con los lípidos ha pasado exactamente lo mismo. Entonces cada vez vamos bajando estas cifras y cada vez se trata como de identificar más tempranamente a los pacientes precisamente para evitar el daño a órgano blanco que producen todas estas enfermedades conforme va pasando el tiempo. Y finalmente, la última clasificación más importante, pero que ha generado mucha controversia, salió, la sacaron los norteamericanos, es la fuerza de trabajo de la AJA y del Colegio de Cardiología de Norteamérica, y ellos proponen que las cifras de hipertensión sean a partir de 130/80. La verdad es que si ustedes revisan van a ver que hipertensión desde hace más de 2 décadas la definimos a partir de 140 la sistólica, 90 la diastólica. Y lo que están proponiendo esta fuerza de trabajo desde 2017 es que nuestros límites sean 130/80. También en ese afán de identificar oportunamente a estos pacientes. La última guías basadas en evidencia son las JNC8, y en estas guías no se incluyen ni hablan de la clasificación que previamente les acabo de explicar, ni las guías de diagnóstico de hipertensión. Pero sí me parece que siendo una enfermedad pues que no se cura, o sea, pero se controla, es muy importante en el momento que identificamos a un paciente ubicarlo correctamente en el contexto de riesgo que tiene para producir cardiopatía, aterosclerosis. Dependiendo de ese contexto, nosotros debemos de manejar a este paciente o podemos quedarnos nada más con medidas higiénico-dietéticas. Y al ser un número tan grande de pacientes, pues hay que reconocer que son tratamientos para toda la vida. Si uno pudiera quedarse con una monoterapia, sería preferible porque sabemos que el paciente probablemente siga mejor esa terapia. Y claro, dependiendo de las cifras, pues desde el principio a veces tendríamos que iniciar con tratamiento combinado. La primera recomendación es que todas las personas mayores de 60 años debieran, con presiones arteriales sistólicas por arriba de 150 y diastólicas por arriba de 90, debiéramos empezar tratamiento médico. Esta es una recomendación grado A, es la que finalmente tiene un sustento científico importante para que encontrando estas cifras uno empiece a dar manejo a estos pacientes. Y si a esto se agrega, y a eso me refiero, el que pertenezcan a un grupo de alto riesgo, es decir, este paciente le detectamos hipertensión, pero además es fumador, tiene síndrome metabólico, tiene algo de dislipidemia, pues se va a infartar, ¿me entienden? O sea, digamos, con mayor razón tendríamos que iniciar un tratamiento en este paciente. Entonces, sí es muy importante que identifiquemos oportunamente a qué grupo de riesgo pertenecen para decidir si podemos iniciar con puras medidas higiénico-dietéticas o hay que empezar con el tratamiento. Si en las personas mayores de 60 años o más el tratamiento farmacológico logra una presión arterial sistólica de valores bajos,
por debajo de 140, que ese es es nuestro parámetro, porque eso también es muy importante. Dependiendo de las guías que ustedes revisen, van a ver que hay diferentes metas terapéuticas a las que se nos sugiere llegar. Y también depende mucho de las comorbilidades que tienen estos pacientes, pues para seguirles bajando más la presión o no. Y el tratamiento no está asociado, y ver que el tratamiento no tenga efectos adversos o perjuicios en la calidad de vida de estos pacientes, ¿no? La segunda recomendación es que en personas menores de 60 años se debe de iniciar el tratamiento farmacológico con presiones diastólicas por arriba de 90 para alcanzar cifras por debajo de esta, ¿no? Son edades de 30 a 59 años. Como ven, es la población económicamente activa, es la población más importante económicamente hablando, y entonces es en este grupo de personas en donde uno quisiera que todos los eventos que les comenté en relación a la hipertensión arterial no sucedieran, porque tristemente, al no reconocer o identificar que tienen hipertensión, nos llegan a los hospitales con insuficiencia cardíaca, con fibrilación auricular, con infarto agudo del miocardio, y todo esto va complicando su manejo y su control. La tercera recomendación es que estas mismas personas con sistólicas por arriba de 140 deben de iniciar manejo. Quiero decirles que también hay pacientes que solo tienen hipertensión arterial sistólica que también hay que manejar. Inicialmente pensábamos que solo la diastólica era la que requería de tratamiento médico, pero claramente se ha demostrado que las hipertensiones sistólicas tienen que controlarse de la misma manera. Aquí vienen ya algunos grupos especiales, porque, por ejemplo, son personas que ya tienen insuficiencia renal crónica, que por sí misma la insuficiencia renal crónica ya los coloca en un grupo de riesgo diferente. Y aquí, aunque volver a cifras de 140 y menos de 90 para iniciar el manejo, también la mayoría de las guías nos piden que seamos un poco más intensivos en el tratamiento de estos pacientes, porque ya tienen, además de la hipertensión, tienen daño renal. Entonces, sí, al haber ya daño a órgano blanco, sí sugieren que el tratamiento fuera un poco más intensivo. Lo mismo sucede con los pacientes diabéticos, en donde también las cifras siguen siendo 140, 90, pero van a ver que la mayoría de las guías sugieren que el control en estos pacientes, que también automáticamente, solo por ser diabéticos, entran en un grupo de riesgo diferente, pues de la presión arterial tendría que ser más cuidadosa y más intensiva, y sí tratar de esta manera de evitar varias de las complicaciones con las que cursan también estos pacientes diabéticos. Aquí, esta es tal vez la recomendación que me parece más importante, porque aquí vamos a tener, van a ver representados la mayoría de los diferentes tipos de tratamiento que tenemos en nuestro bagaje para manejar la hipertensión arterial. Básicamente son diuréticos tipo tiazida, son bloqueadores de los canales de calcio, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los bloqueadores de los receptores de angiotensina. Esto es importante porque este es básicamente, efectivamente hay otros fármacos, pero este es el bagaje fundamental, y con estos fármacos tendríamos que combinarlos, manejarlos, llevarlos a sus dosis máximas para llegar a las metas
a las metas terapéuticas. En la población afroamericana, incluidas pacientes con diabetes, el tratamiento antihipertensivo inicial debe incluir una diurético tipo tiazida o un bloqueador de los canales de calcio. Esta es una esta es una recomendación moderada. En los pacientes afroamericanos con diabetes es una recomendación débil. Ahorita hablaremos un poco más de grupos especiales en donde sí hay algunas recomendaciones en cuanto al tipo de antihipertensivo que tendríamos que utilizar. Y en las personas mayores de 18 años con enfermedad renal crónica y con hipertensión de inicio posterior, el tratamiento antihipertensivo debe incluir IECAS o ARAS para mejorar los resultados renales. Y esto también aplica a todos los pacientes con problemas, con daño renal e hipertensión, independientemente de la raza o el estado de diabetes. Aquí también es una recomendación que tiene un buen sustento científico. Básicamente, para redondear toda esta idea, es que el principal objetivo del tratamiento es alcanzar estas metas terapéuticas que vamos a ver que también a lo largo del tiempo han ido cambiando, y dependiendo del grupo especial de que se trate, pues las metas son diferentes, no hay una meta para todos. Si el objetivo de la presión arterial no se alcanza dentro de un mes de tratamiento y se supone que es un tratamiento adecuado con las dosis correctas, etcétera, es necesario aumentar la dosis del fármaco inicial o añadir un segundo fármaco de una de las clases que les acabo de recomendar: diuréticos, los bloqueadores de los canales de calcio, IECA o los ARA. El médico debe de seguir evaluando la presión arterial y debe seguir ajustando, porque esto es una situación dinámica, tiene que ir ajustando el régimen de tratamiento hasta que se alcance el objetivo de la presión arterial. Si no se puede alcanzar con dos fármacos, se deberá, y dos fármacos llevados a sus dosis correctas, adecuadas, dosis máximas, se añade un tercer fármaco. Y una recomendación es que nunca se utilice o se combinen IECAS con ARAS-2 en el mismo paciente por los efectos adversos de un mayor deterioro de la función renal, hiperpotasemia. Los precios también tienen mucho que ver con esto, porque son tratamientos para toda la vida. Si el objetivo de la presión arterial no se pudo alcanzar utilizando solo las drogas en la recomendación 6 a causa de una contraindicación o la necesidad de usar más de 3 medicamentos, se pueden utilizar otros antihipertensivos. Sin embargo, a partir de 3 o más medicamentos ya se define como una hipertensión resistente, y entonces tal vez también tendríamos que revalorar qué es lo que está pasando, si está tomando correctamente los medicamentos, si hay ahí alguna situación secundaria que no está permitiendo que con estos medicamentos el paciente se controle. Y entonces aquí sí, la recomendación es que se envíe a este paciente a un especialista para tratar de controlar este problema. Pero yo les podría decir que la hipertensión arterial esencial, que es el 95% de los casos, pues tenemos para todos. O sea, es una población que tendríamos que poder manejar en la mayoría de los casos, y solo en ese 5% donde entran causas secundarias, pues pertenecen a los subespecialistas. Y dentro de estos pacientes que ya pueden ser renales crónicos, diabéticos, es cierto que de repente hay hipertensiones de difícil control, pero sí debiera uno de poderlas controlar con esta combinación de fármacos. Aquí les presento un cuadro donde esto queda un poco más claro. Podríamos como resumir un poco lo que les acabo de decir. Como ven aquí en la población general, de más arriba
que manejen presiones arteriales por arriba de 150/90. Es una fuerte recomendación el disminuir la presión por debajo de estas cifras. También la población por debajo de 60 años que tengan presiones diastólicas por arriba de 90 y sistólicas por arriba de 140, la mayoría, la evidencia sugiere que se deben de manejar estos pacientes. Y luego tenemos ya poblaciones que ya podríamos llamarles más especiales, que tienen enfermedad renal crónica, en donde también la cifra vuelven a ser 140/90, pero en donde la mayoría de las guías recomiendan que sí seamos mucho más incisivos y con tratamientos mucho más intensivos para evitar daño a órgano blanco en estas subpoblaciones especiales, ¿no? Aquí realmente es la terapia farmacológica que se recomienda inicialmente. Vamos ahorita a revisar algunas de las recomendaciones más frecuentes dependiendo de los grupos, pero podríamos decir que la mayoría de las guías recomiendan iniciar con diuréticos de tipo tiazida, dosis bajas para evitar los efectos adversos, entre 12.5 máximo 25 miligramos, y de ahí ir agregando otros fármacos y dependiendo de que si son diabéticos, recomendamos los IECAS, por ejemplo, tienen varios efectos benéficos en este grupo de pacientes y vamos escogiendo dependiendo del grupo de riesgo los fármacos que pudieran ser más convenientes. Esta es la tabla general y aquí tal vez lo que los quiero hacer hincapié es la dosis meta en los estudios revisados para ver hasta dónde llegar, porque esto ha sido un error que he visto muchas veces, que empieza uno con dosis bajas, se queda uno con dosis bajas y antes de llegar a la dosis total de este fármaco, llámese diurético, bloqueadores de los receptores de angiotensina, les vamos agregando otros fármacos. Aquí la idea es, para tratar de quedarse siempre con una monoterapia, es llegar a la dosis máxima meta de estos medicamentos recomendados. Y una vez que se llega a esta dosis máxima y no se tiene el efecto terapéutico deseado, es cuando uno decide agregar un segundo o hasta un tercer fármaco. Y tal vez aquí de los grupos que valdría la pena comentar es que de los inhibidores de ECA por el precio son los que en la población general recomendamos, porque son tratamientos para toda la vida, hay que tomar esto en cuenta. Y si se puede, si no hay efectos, la tos crónica y angioedema, que es de los efectos adversos más importantes de los IECA, pues la verdad es que debiera ser el tratamiento inicial y sobre todo en grupos especiales como sería el diabético. Los bloqueadores de receptores de angiotensina pues se utilizan cuando no funciona o cuando hay un efecto secundario de los IECAs. Y claro, son más caros, entonces tendríamos que tomar esto en cuenta por lo mismo de lo prolongado de estos tratamientos. Los beta bloqueadores tienen su principal indicación en pacientes postinfartados, pacientes que tienen cardiopatía y isquémicas, son hipertensos, tienen gastos bajos. En estos pacientes es donde tendría su principal indicador los bloqueadores, los beta bloqueadores. Los calcio antagonistas tienen la ventaja de que se pueden combinar fácilmente con cualquiera de las otras presentaciones que acabo de comentarles, entonces sí son muy utilizados, son muy potentes. Y esa es parte de lo que buscamos con estos medicamentos. Y finalmente, los diuréticos tipo tiazida, pues sí, podríamos decir que prácticamente debieran estar en la mayoría de los pacientes que son hipertensos,
aunque sea una pequeña dosis, una dosis antihipertensiva, no es una dosis diurética, para el control mejor de la presión y evitar efectos adversos. Quiero presentarles aquí, hay, de acuerdo a los expertos, pues diferentes estrategias en donde uno pudiera iniciar los tratamientos. Hay una estrategia A, que es una estrategia escalonada, podríamos decir, que se empieza con una dosis, generalmente son tiazidas a dosis bajitas, 12.5, 25, y si no se alcanza la meta con esta droga inicial, se aumenta la dosis hasta el máximo o llegar a la meta terapéutica. Si la meta no se alcanza, se agrega una segunda droga de una clase diferente. Y también se aumenta esta dosis hasta alcanzar la meta terapéutica. Y finalmente, si no se alcanza con 2 drogas, por eso se llama escalonado, esto se agregaría una tercera dosis para tratar de llegar a la meta terapéutica, evitando, como ya habíamos comentado, la combinación IECA y ARAS. En la estrategia B se puede iniciar con una droga y se agrega una segunda antes de alcanzar la dosis máxima de la primera. Esto lo hacemos cuando las cifras iniciales son muy altas, es decir, si llegan con diastólicas de 110 para arriba, la verdad es que la recomendación es que desde un principio se maneje de manera combinada esto, porque es muy probable que con esas cifras, y claro, nuevamente ubicándolo en el contexto, en el grupo de riesgo en el que queda este paciente, va a ser muy difícil que con una sola droga podamos controlar la hipertensión. Entonces, sí se vale desde el principio empezar con un tratamiento combinado y luego irlo titulando hasta alcanzar la meta terapéutica. Si no se alcanza la meta con estas 2 drogas, se selecciona una tercera droga diferente a las que hemos estado utilizando para llegar y alcanzar la meta terapéutica. Ahí, en la estrategia C, se inicia con 2 drogas simultáneamente, y esto es generalmente cuando identificamos desde el inicio pacientes con sistólicas por arriba de 160 y diastólicas por arriba de 100. Hay otra tendencia que dicen que cuando son más de 20 mililitros de mercurio por arriba de la sistólica o 10 por arriba de la diastólica, uno también debiera de iniciar con 2 drogas simultáneamente. Y esto, claro, no hay reglas de cocina en todo esto, porque cada paciente es diferente, hay que individualizarlo y de acuerdo a esto, pues sugerir lo que se va a hacer. Finalmente, los puntos que me encantaría que se llevaran a casa es que no hay duda que la hipertensión arterial es el factor de riesgo modificable más importante. O sea, de los 4 jinetes del apocalipsis, la hipertensión arterial es el peor. Y me parece importante porque lo podemos detectar nosotros de una manera sencilla, es decir, tomando la presión a todos los que se dejen, a todos los que se puedan, hay que tomarles la presión por la excusa que sea, porque cada vez que identificamos oportunamente un paciente hipertenso, seguramente asintomático, la gran mayoría no sabe que son hipertensos, ustedes están haciendo algo en favor de este paciente y tratando de acotar esa inmensa mortalidad que hay de hipertensión arterial. Entonces sí es muy importante el identificarlo oportunamente. El otro punto que me gustaría que se lleven a casa es que debe de ser siempre una valoración integral del riesgo y de las comorbilidades. Es decir, si a alguien le detectamos hipertensión arterial, hay que seguir jalando la hebra porque seguramente van a aparecer otros factores de riesgo. Seguramente tiene sobrepeso, no dudo que también tenga algo de dislipidemia, probablemente ya tenga, sea ya también diabético sin saberlo o pertenece al síndrome metabólico sin tampoco entender lo importante y lo trascendente que tiene esto. Y
esa es la situación de no solo manejar cifras. Por eso es que yo también con todo esto de las clasificaciones y las nomenclaturas no me caso, porque esto va a ir cambiando a lo largo del tiempo y no estamos manejando cifras, no estamos manejando números, estamos manejando pacientes, y entonces es fundamental identificar integralmente a este paciente. Y no cabe duda que todas las guías, por eso les platicaba de lo que se hizo con la glucosa, lo que se ha hecho con los lípidos, y lo mismo se está haciendo con la hipertensión arterial, es el detectarlos oportunamente en momentos más precoces, en donde todavía no hay daño a órgano blanco, porque a partir de esto pues ya no hay regreso. Entonces sí es muy importante identificarlos y tratarlos correctamente. Tengo también como corolario que decir es que hay muchos pacientes que, aunque se saben hipertensos y están aparentemente bien controlados, no llegan a las metas terapéuticas. Y esto es tan importante porque es como si no les diéramos tratamiento finalmente. Entonces sí es muy importante identificarlos y además tratarlos correctamente, estarlos vigilando en el tiempo, porque esto además va cambiando con la edad, con otros factores de riesgo, la presión es algo muy dinámico, entonces sí hay que estarlos vigilando eventualmente. Y sí creo que tenemos un compromiso, tenemos una gran deuda, porque el paciente, al no sentir nada, también es difícil que uno le haga entender que tiene que tomar fármacos para toda la vida. Pero de nosotros también depende que les expliquemos las complicaciones y las situaciones que produce esta hipertensión arterial no controlada a largo plazo. Pues no me queda más que agradecerles y espero que les haya servido esta revisión sobre hipertensión arterial. Muchísimas gracias.